Hola hermanos, el día de hoy, 28 de mayo del 2024, pues les cuento que es martes de la octava semana del tiempo ordinario. Bueno, hoy es día de San Germán de París. Germán de París, estoy pensando porque claro, en París ahorita está todo centrado desde el punto de vista eclesiástico en el tema de la bendición de la rededicación de la Basílica de la Catedral de Notre Dame. Gracias al Señor se está recuperando bellamente, ya se han bendecido, ya se le colocó la cruz en lo alto, ¿no? De una de esas torres bellas que tienen nombre, ¿eh? Cada una tiene su nombre. Y bueno, pues de ahí, de este lugar, pero evidentemente no existía esta magnífica catedral que es de corte gótico, ¿no? Aunque ahí había presencia de cristianos desde el siglo cuarto. Y ahí en ese mismo lugar, en la Ile de France, pues estaba colocada una pequeña capillita que luego pasara a ser. Pues él, o Germán, fue obispo. Él había nacido en Autun, ahí en Francia, en el año 4, se supone, ¿no? 496. Miren, es que los datos que tenemos de él vienen, su biógrafo, llamémosle así, es San Gregorio de Tours. Y entonces a él se saca. Además hay algunos poemas que cuentan la vida de él. Un muchacho piadosísimo que fue educado con uno de sus primos que le ayudó, que él era sacerdote, el primo era sacerdote, y entonces él le ayudó a llegar a ser sacerdote también. El primo se llamaba Escapilio, algo así se llamaba, Escapilión. Y entonces él pues le ayuda para que sea sacerdote. Se ordena sacerdote ya bastante mayor, se ordena cuando tenía 30 y tantos años, o sea, ya era una persona bastante grande para, vamos, normalmente la edad para ordenarse, normalmente, yo no puedo decir normalmente, es decir, vamos, la edad mínima para ordenarse son 25 años hoy en día, ¿no? Pero en aquel entonces era otra realidad. Pero en fin, y entonces lo nombraron abad en San Sinforoso, era el monasterio. Resulta ser que el hombre andaba allá en París en el momento en el que muere el obispo que se llamaba Eusebio, y ahí nomasito lo agarró el rey que se llamaba Childeberto. Estamos en la época de los francos, en esta zona son suavios. Pues entonces resulta ser que ahí lo agarró y le preguntó a todo el mundo, que todo el mundo tenía fama de santo. Bueno, hagan de cuenta que en el monasterio, allá en San Sinforoso, lo quisieron correr. Sí, sí, los monjes, porque es que lo regalaba todo. Y entonces antes de que se quedaran sin nada, le dijeron, mejor andate de aquí. Claro, porque el hombre era generosísimo con los pobres, era una cosa extraordinaria. Pues ahí nomasito lo dejaron, contra su voluntad, pues fue ordenado obispo, hizo un bien, ustedes no tienen idea. Bueno, al propio rey prácticamente lo convirtió. El rey fue su gran ayuda en, digamos, con las leyes que se fueron poniendo para que hubiese un mayor orden, una mayor religiosidad y todo. Y el hombre, ya les digo, participó de varios, llamémosles concilios ahí en París y en Tours. En ese momento, acuérdense que realmente la sede más importante en toda Francia es Lyon y Tours, no es París. París en ese momento, pueblito por allá, pero la más importante es Lyon y Tours. Y entonces él participó de ellos, no los podía dirigir porque ya les digo, los obispos eran más importantes, eran de Lyon y de Tours. Va a morir un 28 de mayo del año 576 y con una fama, vamos, extraordinaria. A mí me llama la atención que algunos dicen fue canonizado. Bueno, quiero aclararles, ¿no? Hasta el siglo XI, de hecho más en el siglo XII, lo de canonizaciones propiamente es un asunto un poco relativo, porque se le conocía la fama de santidad en el lugar y eso ya se volvió universal. Pero hasta el siglo XI, siglo XII, como les digo, la iglesia empezó ya a controlar, el Papa, la Santa Sede empezó a controlar todos los procesos de beatificación y de canonización, pero antes no existía eso. Entonces, cuando dicen que fue canonizado tal año, ahí es discutible, ¿no? Que empezó a reconocérsele, a llamársele como santo, lo que ustedes quieran, eso sí es legítimo. Vamos a las lecturas del día de hoy. Entonces, seguimos, como les dije, esta semana vamos a leer hasta el viernes la primera carta de Pedro. Entonces, primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 16. Hermanos, los profetas, cuando predijeron la gracia destinada a ustedes, investigaron también profundamente acerca de la salvación de ustedes. Ellos trataron de descubrir en qué tiempo y en qué circunstancias se habrían de verificar las indicaciones que el Espíritu de Cristo, que moraba en ellos, les había revelado sobre los sufrimientos de Cristo y el triunfo glorioso que los seguiría. Pero se les dio a conocer que ellos no verían lo que profetizaban, sino que estaba reservado para nosotros. Todo esto les había sido anunciado ahora a ustedes por medio de aquellos que les han predicado el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo enviado del cielo, y ciertamente es algo que los ángeles anhelan contemplar.
Por eso, viviendo siempre atentos y vigilantes, pongan toda su esperanza en la gracia que les va a traer la manifestación gloriosa de Jesucristo. Como hijos obedientes, no vivan conforme a las pasiones que tenían antes en el tiempo de su ignorancia. Al contrario, así como es santo el que los llamó, sean también ustedes santos en toda su conducta. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok. Recuerden lo que les decía ayer con respecto a la primera carta de Pedro. Dicen que se trata más de una homilía, de una catequesis a los neófitos, o sea, a las personas recién bautizadas. Entonces, sigue insistiendo de alguna manera Pedro en el tema de que, pues es cierto, los profetas anunciaron la llegada del Mesías, pero ellos no lo vieron. Nosotros sí lo vimos. Está hablando en el espíritu de él que fue testigo. Pero nosotros que vivimos estos tiempos, que otros anhelaron, que hasta los ángeles anhelaron verlo, pues hombre, vivamos conforme a eso. Pues si nosotros vivimos en esta era, en este tiempo de gracia, en el cual podemos vivir y experimentar lo que otros anunciaron, pues nuestra respuesta debería ser la santidad. Claro, la santidad, porque nosotros no estamos anhelando algo que va a ocurrir. Claro, estamos en camino a la parucía, estamos en camino a la segunda venida del Señor. Sí, de acuerdo. Pero ya vino. Ya conocimos que las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido en Cristo. Así que por lo tanto nuestra reacción es no sigamos viviendo con las pasiones que tenían antes del bautismo. Sería en este caso para esto, pero también para nosotros, ¿no? Entonces, vivir como viven los paganos, pues entonces, ¿dónde está la gracia de eso? El verdadero sentido, perdón, está en eso, disculpen, que es que ya les digo, este fin de semana ha sido complicadísimo para mí y todavía el humo que anda por ahí me sigue afectando. Entonces, cuidado, fíjense bien, es este llamado a la santidad. El primer punto del llamado a la santidad, reconocer la gracia de Dios tan misericordioso que vivimos esta época. Y luego, respondamos, no volviendo atrás. Si vamos a seguir en lo mismo de antes, ¿cuál es el sentido de todo esto? El Evangelio es completar lo de ayer, ¿se acuerdan? Lo del rico que se fue apesadumbrado, que lo vieron con amor. Y entonces ahora Pedro va a tomar la palabra. Marcos capítulo 10, versículos del 28 al 31. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí, por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, las promesas del Señor Jesús y la factura de Pedro. Pedro pasa factura. Nosotros lo hemos dejado todo, Señor. Él, el que toma la palabra, el Cargestai, dice el que toma la palabra, el que siempre está de primero, pues, el que Pedro siempre aparece de primero. Acuérdense que el Evangelio de Marcos se dice que nació de la predicación de Pedro, entonces, por lo tanto, Pedro es el que más protagonista en el Evangelio de Marcos, ¿no? Pues sí, fue el que predicó, pues. Así que, por lo tanto, de ahí lo saca Marcos. Entonces, miren bellamente esto, ¿no? Ya, nosotros lo hemos dejado todo. Pues sí, porque eso había pasado. Hemos dejado oicos, hemos dejado casas, hemos dejado agros, hemos dejado tierras, ¿no? Huíos, hemos dejado hijos, hemos dejado evidentemente todo lo que está detrás de. Sí, sí, es cierto. Es cierto. O sea, Pedro y los demás habían dejado todo eso atrás para seguir al Señor. Entonces el Señor les dice, amén. Yo les aseguro, traduce esto, pero está bien, amén les digo. O sea, para que les quede claro, les juro que en esta vida al ciento mucho, recibirán mucho realmente, pero las traducciones son correctas al decir el ciento, en casas, en hermanos, hermanas, en madres, fíjense qué interesante que no dice padres, en madres e hijos y tierras, no dice padres, es cierto, no dice padres, vayan a ver, dice que los que hayan dejado padre y madre, pero cuando se habla de vamos a recibir 100 padres, no porque solo tenemos uno. Es interesante la manera muy propia de Marcos de hacernos ver esa unicidad en la paternidad de Dios. Pero recibirán en esta con persecuciones. Ustedes piensan que va a ser todo fácil. No, Señor. También implica el sacrificio, también implica la lucha, también implica que la cosa no va a ser fácil. ¿Y qué es lo que dice? Y ahora, pues algunos que son primeros serán últimos y hay últimos que serán primeros. Solo les hago notar en este juego de palabras de en esta vida, en la época presente, dice el griego, y en la era por venir. Los judíos tienen esa manera propia de decir lo que está pasando ahora y lo que está por venir. Pero eso evidentemente para nosotros es la venida del Señor Jesús, su segunda venida. Pero es esa comparación. Estamos viviendo en este hoy, esperando un mañana
que va a ser la realización de todo lo que aquí nos esforzamos. Les invito a hacer una oración muy bella. Me la encontré en un blog, en una página que no conocía. Oigan, me ha gustado. No sé las siglas del autor, quién es el autor. Solo aparece JLH. Lo digo porque no es la misma página que normalmente sigo. Me ha gustado mucho esta oración. Dejarlo todo no es abandonar a nadie, sino acercarse al prójimo. No huir para esconderse, sino buscar al necesitado y conmoverse y socorrerlo. Dejarlo todo no es renegar de lo que somos, sino descubrir a Dios siempre cercano. No es juzgar al mundo y condenarlo, sino pedirle a Dios humildemente su bondad. Dejarlo todo es vivir cerca del Cristo, es ser la luz que brilla y la sal que sala, es sonreír al mundo agradecido, es perdonar y encarnar misericordia, es gozar de ese reino tan cercano. Es simplemente haber reconocido a Jesús mirándome a los ojos y mirarle yo también a Él, poniéndome en sus manos. Dejarlo todo. No es despreciar mi vida, sino decidirme a vivirla desde Él y no desde mis proyectos ambiciosos, sino sumiso al imperativo del amor. Es saber que su mano me conduce, perder el miedo, transformado en asombro y gozar de la mansedumbre del Cordero. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Germán de París, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.